Recibiendo aproximadamente 20 millones de peregrinos al año y hasta 9 millones de fieles simultáneamente, la Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos que recibe más afluencia a nivel mundial. Este tipo de peregrinaciones son incluso comparables con las realizadas hacia el Muro de las Lamentaciones y hacia la Meca. Es por ello que el recinto religioso debe de ser igualmente grandioso tanto en arquitectura como en tamaño. Sin embargo, no siempre fue así, ya que esta no es la primera basílica ni mucho menos el primer templo dedicado a las apariciones de la guadalupana. Hola mundo, yo soy Mirospiz y el día de hoy les voy a contar sobre la llamada también Nueva Basílica de Guadalupe mientras la pinto. Antes que nada vamos a ver un poco de historia repasando cuáles fueron los primeros templos que se erigieron en este sitio. El primero no fue exactamente en el lugar en el que ahora está la basílica, sino más bien en la cima del Cerro del Tepeyac, que es donde se sitúan las apariciones de la guadalupana al indio Juan Diego. Ahí fue donde se edificó un primer templo llamado Ermita Zumárraga, gracias al obispo que mandó construirla, y este estuvo en funciones desde 1531 hasta 1556. Posteriormente, esta misma ermita sufrió modificaciones ampliándola y ahora recibía el nombre de Ermita Montufar, nuevamente gracias al obispo que encargó estos arreglos, y estuvo en funciones desde 1557 hasta 1622. Posteriormente se construyó una nueva ermita, esta llamada Ermita de los Indios, ya un poco más adelante, un poco más abajo del Cerro del Tepeyac. Esta fue construida en 1647. Al inicio contaba con un capellán, es decir, un presbítero, un sacerdote que iba a celebrar pero no estaba permanentemente en el templo. Después se convirtió en un vicariato, es decir, un sacerdote residía en ese templo y era encargado del mismo. Posteriormente adquirió el título de parroquia y después parroquia archipresbiterial. Y fue hasta posteriormente que se construyó un nuevo templo mucho más abajo, que este fue construido entre 1695 y 1709. Este pasaría a ser la basílica que fue nombrada como tal en 1904. También se le conoce actualmente como la Vieja Basílica de Guadalupe. Y esta fue hecha por el arquitecto criollo Pedro de Arrieta, quien también fue encargado del Palacio de Inquisición. Este estuvo en funcionamiento por 267 años, momento en el que cerró sus puertas debido a una muy necesaria remodelación, ya que, como muchos sabemos, el suelo de toda la Ciudad de México es en realidad un lago. Está tapado, ya no está en funciones, pero sigue siendo un lago, por lo que el suelo no es precisamente estable. Y esta basílica se fue deteriorando, se fue hundiendo, por lo que era muy necesaria una remodelación. Ya no era segura ni por dentro ni por fuera. También los exteriores sufrieron algo de deterioro por todo este movimiento de la tierra, y empezó la remodelación. Después de remodelarla y estabilizarla, volvió a abrir sus puertas en el año 2000, ya no como basílica, sino como el Templo Expiatorio Cristo Rey. Actualmente este templo aún puede visitarse, aún se percibe ese desnivel provocado por el hundimiento. Sin embargo, sigue habiendo celebraciones y sigue habiendo movimiento continuo. No recibe tanta afluencia como la actual basílica, pero sigue estando ahí. Y la forma de esta basílica es la típica forma de cruz en planta. Esto era muy usado en templos básicamente hasta la era moderna, en donde se dejó de utilizar este tipo de plantas. Por eso vemos un gran contraste de esta vieja basílica con la nueva basílica, ya que la nueva tiene una planta totalmente redonda. Ahora vamos a ver por qué tiene este tipo de planta, cómo surgió, quién la hizo y todo lo relacionado con la arquitectura de esta. Por cierto, el nombre oficial de la nueva Basílica de Guadalupe es Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, y es obra del conocido arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez fue parte de una generación que se podría considerar como la responsable de la era de oro de la arquitectura mexicana. Fueron los que desarrollaron el estilo de arquitectura mexicana. Otra de las obras de Pedro Ramírez Vázquez
es el famosísimo Estadio Azteca. La construcción de la basílica empezó en 1974 y terminó en 1976, es decir, solo tardó 2 años, y el costo aproximado fue de 700 millones de pesos. Esta cantidad fue donada por el empresario Carlos Slim. En cuanto a la construcción de la basílica, la cimentación fue muy importante. Para esta cimentación se utilizaron 344 pilotes, que los pilotes son como podríamos decir que postes, pero que van enterrados para poder darle estabilidad a la cimentación, y son muy profundos, y precisamente esto ha permitido que la basílica tenga muy buena estabilidad. Su planta, como ya mencioné, es redonda, y el principal material que se utilizó en su construcción fue el hormigón armado. Sin embargo, para el techo se utilizaron láminas de cobre. El cobre, cuando se oxida, tiene un cambio de color. En vez de ser del tono marrón rojizo característico del cobre, se oxida a un tono verdoso, verde azulado, tal como lo vemos en la Estatua de la Libertad y otras obras. Es por ello que el techo de la Basílica de Guadalupe tiene ese color tan característico. La nave central tiene 63 metros de claro, es decir, de espacio libre total al centro tiene 63 metros de diámetro. Tiene 2 capillas grandes, 9 pequeñas. Las 9 capillas pequeñas se encuentran dentro del recinto, pero en un segundo piso alrededor del altar mayor, es decir, del centro. Tiene también un sótano y varios niveles de oficinas y dormitorios para todos los sacerdotes y el personal. La columna central, que es la parte más alta de la basílica, tiene 42 metros de altura y dentro de ella se encuentran oficinas administrativas. En el sótano que mencioné anteriormente hay más de 15,000 nichos y 10 capillas. Esta zona está destinada para depositar restos y para posteriormente ir a visitar a los difuntos. En el interior se estima que caben 10,000 personas, y con la capilla abierta del segundo piso que se dirige al atrio caben 50,000 personas en total. Y también tenemos confesionarios que se encuentran en el perímetro. En la zona interior, en la zona principal, que es donde uno entra y de todo, tenemos al frente el altar mayor, una cruz muy grande, debajo de esta la imagen de la Virgen de Guadalupe, y digamos debajo de esta, pero un poco más hacia el frente, ya que esa parte donde está la Virgen está un poco hacia atrás, más adelante explico más a detalle eso, tenemos el altar mayor o el presbiterio, que es donde se realizan las celebraciones. Este presbiterio está hecho de mármol y tiene unos cuantos niveles más arriba de la asamblea, que es donde uno se dispone a escuchar las celebraciones. La asamblea se distribuye alrededor de ese altar mayor, no en un círculo, sino más bien en una especie de semicírculo, donde desde todos los ángulos se puede ver el altar mayor, cosa que no sucede con templos que tienen otro tipo de distribución como la cruz, ya que en los laterales pues se pierde la vista hacia el altar mayor o es un poco más incómodo. En este caso no, en este caso la vista es mucho más directa hacia el punto central, y alrededor de la asamblea hay otros espacios entre los que se encuentran confesionarios. Estos confesionarios son cabinas cerradas forradas de madera. Más adelante vamos a ver también los materiales que hay en el interior, porque es una paleta de materiales bastante cohesiva. También al frente podemos encontrar un órgano dorado. Ahora, en cuanto a la parte donde se encuentra la Virgen de Guadalupe, la solución arquitectónica es muy interesante y altamente funcional. Hay distintas entradas a la basílica, ya que como la planta es redonda, pues hay distintas entradas. La mayoría te conducen a la asamblea. Sin embargo, hay una pequeña entrada lateral que si entras por ahí puedes entrar a apreciar la imagen de la Virgen sin tener que atravesar la asamblea. Del lado izquierdo hay una especie de como de pasadizo, ya que como mencioné, el presbiterio se encuentra unos cuantos niveles más arriba de la asamblea. Entonces, hacia el lado izquierdo hay un pequeño murete de mármol también, creando la división entre ese pasadizo a ver la imagen de la Virgen y el resto de la asamblea. Ese pasadizo es una pequeña rampa, un desnivel, nada molesto, muy funcional.
y ahí se accede a una pasarela. Hay varias zonas, varias bandas que te transportan para que puedas apreciar la imagen de la Virgen. Algunas van de izquierda a derecha y la siguiente va de derecha a izquierda, de forma que puedes apreciarla tanto si entras por una lateral como si entras por otra, o puedes regresar ahí mismo para ver la imagen. Entonces, esta pasarela se encuentra debajo del presbiterio y puedes ver la imagen que todo el mundo está viendo en la asamblea, la puedes ver desde ahí, la estás viendo desde abajo e incluso alcanzas a ver la cruz principal. En este espacio, si avanzas un poco, también vas a encontrar otro tipo de oficinas o de situaciones necesarias. Por ejemplo, encuentras la notaría y también encuentras un espacio donde venden artículos religiosos o recuerdos. Posterior a este hay otra salida. Esta salida conduce a la parte de atrás de la basílica. Por ahí puedes salir sin molestar nada de lo que esté pasando en la asamblea. Cabe resaltar que en esta basílica todos los días del año hay continuamente celebraciones, es decir, todo el tiempo hay misas, por lo que es necesario este tipo de pasajes o de forma de entrar únicamente a visitar la imagen sin que se perturbe lo que está pasando con el resto de la basílica. Esta basílica está extremadamente bien planeada. En un inicio y actualmente aún se critica la forma, digamos, no tan típica que tiene, su forma de planta redonda. Esto tiene dos razones de ser, la funcionalidad y la estética. Quizá a algunos no les guste la estética, no entiendan por qué la basílica tiene esta forma. La imagen que pinté, que también les estaré poniendo otras imágenes, no pinturas, sino imágenes con una perspectiva similar, muestra un poco más por qué tiene esta forma. Se supone que representa el manto de la Virgen. Es como si alguien hubiera puesto un soporte y hubiera dejado caer el manto ahí, y entonces el manto se extiende desde esta parte superior hacia los laterales. Se supone que esto representa cómo la Virgen está cobijando a todos sus peregrinos. Y en cuanto a la función, esta planta redonda, como estuve mencionando, permite que se pueda acceder desde muchos lugares, que la asamblea se pueda ir como extendiendo exponencialmente. Incluso las personas que ya no alcanzan lugar dentro de la basílica, sino que se van quedando en los exteriores, las que están más cerca de la entrada aún pueden alcanzar a ver perfectamente el presbiterio, el altar mayor. Y de alguna forma sí permite esa como conexión, esa creación de la comunidad al poder extenderse así de forma exponencial y al mismo tiempo más equitativa que la planta tradicional en forma de cruz. También permite distribuir mejor los espacios, como crear la pasarela para visitar la imagen sin perturbar la asamblea. Ahora voy a pasar un poco más a la parte del ambiente interior de la basílica. Lo primero o de las primeras veces que noté en la última visita que realicé es cómo todo indica verticalidad. Si bien la planta es circular y obviamente esto se puede interpretar sobre todo en alzados como algo horizontal, cuando entras todo es vertical. Las bancas están hechas con madera y la madera, contrario a lo que se encuentra en la mayoría de los templos que se utilizan tablas en horizontal, no sé si es recubrimiento o la madera así está formada, son pequeñas maderitas alineadas de forma vertical. El altar mayor tiene una especie de acabado similar al plafón en madera y algunos resaltes en dorado. Estos son nuevamente líneas verticales. Todo alrededor en donde se encuentran los confesionarios también son forrados de madera en líneas verticales. Arriba, en donde están las capillas, son líneas verticales. Incluso las ventanas por donde entra la luz son líneas verticales. Todo indica verticalidad. En cuanto a los materiales, son bastante puros, ya que no hay, digamos, combinaciones entre uno y otro, sino son elementos sólidos de materiales bien definidos. El presbiterio es un mármol blanco, el piso es una especie de mármol pero mucho más oscuro, prácticamente negro, más bien
gris oscuro. Lo que predomina es la madera, las bancas son de madera, los recubrimientos de los confesionarios son de madera, todo alrededor es madera, incluso la parte del altar mayor tiene un aspecto como de madera. Hay algunos cuantos toques dorados, como la cruz y el marco de la imagen de la Virgen. También podemos ver unas luminarias doradas. Entonces prácticamente todo es blanco, negro, café de la madera y dorado. Esa es la paleta de colores, son colores cálidos. Además, esta sensación de calidez es exponenciada gracias al tipo de iluminación que tiene la Basílica de Guadalupe. Esta basílica tiene unas ventanas al frente. Estas ventanas tienen vidrios con un poco de color y son colores cálidos. Por tanto, cuando la luz entra de forma cálida. Además, la basílica tiene iluminación cenital. Esto significa que la luz entra por arriba, específicamente por la parte que se podría decir como en punta del cono que forma el exterior de la basílica. Y esta punta, que es también un foco de luz natural, incide directamente en el altar mayor, sacando destellos de las cositas metálicas doradas, nuevamente haciéndolo cálido. Además, la luz cenital, en lo personal, siempre me ha parecido una luz muy cálida. Por tanto, el concepto de los interiores, que yo puedo resumir como calidez, tiene mucho que ver con el concepto general de la Basílica de Guadalupe, que es acoger a los peregrinos y a todo aquel que venga a visitar este recinto. Gracias por estar aquí, y si crees que este video vale la pena, por favor compártelo, comenta y dale me gusta para que así YouTube lo muestre a más personas. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Paz.